y seguimos aquí con UCI Noticias. ¿Cuál es el resultado de la encuesta del día de ayer? A ver, decía, Daniel Salaverry respondió al presidente Vizcarra que no descartó cerrar el Congreso. Reforma política puede esperar. El presidente Vizcarra debe presentar cuestión de confianza al Congreso. El 79% ha dicho que sí y el 21% ha dicho que no. Para conversar sobre esto y otras cosas de la coyuntura política, nos acompaña el analista político Miguel Antezana. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Sigue pues este enfrentamiento legislativo-ejecutivo que realmente es más importante que la campaña municipal y regional, ¿no? Ya estamos a 23 días de las elecciones, la gente no está mirando las elecciones, no está haciendo control, no están evaluando candidatos, solo están los paneles en la calle como unos fantasmas, porque la atención sigue estando sobre esta medición de fuerzas entre el Congreso y el presidente de la República. ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? Sí, ciertamente lo que has dicho es totalmente verdad. Estamos hablando ante una pelea que se está alargando demasiado, además, porque recordemos que el inicio de esta historia fue la propuesta que hizo en el mensaje el 28 de julio. Y yo creo que además a estas alturas estamos llegando a una situación que ya comienza a afectar el tema de la gobernabilidad y la confianza en las instituciones. No solamente ya es la pelea entre el Congreso y el presidente de la República, sino las consecuencias de todo esto que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Se ve claramente que inclusive no hay una estrategia clara de ambos lados. El presidente del Congreso salió esta semana muy eufórico diciendo que vamos a dedicarnos 100% a ello, pero pareciera que inmediatamente alguien lo llamó y le corrigió la plana y después salió diciendo que no, se van a cumplir los plazos, todo va a seguir igual. El presidente, por su lado, haciendo visitas a regiones del país y diciendo que vamos a tomar las medidas, que vamos a cerrar el Congreso, aunque lo dice muy topadamente, ¿no? Pero este juego de amenazas, en realidad, yo creo que le está haciendo muchísimo daño a la gobernabilidad, inclusive a la situación económica, que estamos en una prácticamente parálisis, estamos en una etapa recesiva y no se ve que el gobierno esté enfocándose a los temas de importancia que requiere el país. Por el lado del Congreso se está atacando mucho y ya es un tema casi que aburrido, el tema de la reconstrucción, que ciertamente necesita atención, pero nadie se está tomando en cuenta que el gobierno está enfocándose a la construcción en otros lados, que tenemos la parte de infraestructura prácticamente paralizada. Y eso yo creo que está afectando seriamente y por supuesto hace que también el tema electoral, que debería tener más atención de parte de la ciudadanía, está quedando en segundo o tercer plano. Así, la agenda ya está por otro lado, es bien difícil retomarla. Se ha puesto que el referéndum sería en la segunda vuelta de las elecciones regionales, ya con amenaza, ¿no? Si no te cierra el Congreso. El Congreso no le da la gana de revisar los proyectos enviados por el Ejecutivo y parece que esta agenda va a continuar hasta fin de año. Y es que el presidente también busca oxígeno. No tiene oxígeno, no tiene partido. La bancada de Peruanos por el Cambio no es una bancada fuerte, ni unida, ni consolidada. ¿Cómo el presidente puede solucionar esta dicotomía en la que está? Yo he venido sosteniendo que en realidad yo no creo que vaya referéndum, ni siquiera yo creo que haya referéndum en diciembre. El presidente del Congreso y los parlamentarios fujimoristas que han sido consultados han asomado la posibilidad de que vaya referéndum solamente el tema del CNM, porque es una urgencia por el tema de los audios y todo este proceso judicial que está inundando el sector judicial y que nos da vergüenza a todos los peruanos. Sin embargo, yo creo que él no está viendo un poco más allá de estas medidas efectistas, porque en el caso de que el Congreso también se ponga más belicoso y diga no te voy a aprobar ninguno de estos propuestos de ley, es decir, no hay referéndum este año, lo que le quedaría a él con esta tan voceada cuestión de confianza, abre otro tipo de escenarios. ¿A qué me refiero? Si yo propongo el tema de la confianza y no se la aprueba y el Congreso llegara a disolverse, la primera prioridad en ese momento pasaría a ser la elección de un nuevo Congreso. Y tiene que ser en los 4 meses siguientes. Por lo tanto, todo el tema de la reforma constitucional ya quedaría en un segundo plano y sería una guerra inútil entonces caerse en esta disolución del Congreso.
Es más, tendríamos que elegir a este nuevo Congreso con las actuales reglas de juego. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el chiste de proponer todo esto si al final no vamos a resolver absolutamente nada? Vamos a caer, tendríamos un nuevo Congreso, sí, pero ojo, serían la misma estructura política, los mismos partidos, la misma forma de elegir los candidatos, con esta pseudodemocracia interna que sabemos que perfectamente que no existe. Entonces, caeríamos en un círculo vicioso y nos damos cuenta finalmente que estamos en un callejón sin salida, que no necesariamente esta situación en la que estamos viviendo va a llegar a alguna solución o va a lograr que haya una transformación por el lado político, por lo menos. Ok, lo invito a ver un informe de Tiffany Tipiani sobre la situación del Congreso y muchos congresistas que hay en ese momento. Vamos a ver el informe. La espera se hace larga. Luego de que la Comisión de Constitución no aprobara su predictamen para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, suspendió el Pleno del Congreso y convocó a la Junta de Portavoces. Esta misma acordó respetar el cronograma de la Comisión de Constitución sobre la reforma de justicia. Según las fechas, el grupo parlamentario tiene hasta hoy para aprobar el predictamen. Tomado la decisión de hacer nuestro, de respaldar el cronograma aprobado en la Comisión de Constitución respecto a los plazos y fechas en los que se debatirá cada uno de los temas y de los proyectos de ley, y que una vez que la Comisión de Constitución y de Justicia tengan aprobados sus dictámenes, esta mesa, en vista que estamos en sesión permanente en este pleno, esta mesa convocará de manera inmediata a una sesión plenaria para poder debatir ampliamente estos dictámenes. Según César Vázquez, vocero de Alianza para el Progreso, Un Congreso el cual cada día, no sé si se deslegitima o lo deslegitiman. Eso es lo que hay que ver. Vamos con Tiffany, que está en un enlace en vivo en este momento con nosotros. Tiffany, buenos días. Buenos días, Miguel, así es. Estamos acá en el Oval de Higuereta y vamos a preguntar a la gente acerca de la inmunidad parlamentaria de los congresistas. ¿Están de acuerdo, no? Que se levanten o no. Señor, buenos días, estamos en Perú Sin Noticias. Hay 4 congresistas que tienen problemas con la justicia y el Poder Judicial ha solicitado al Congreso de la República que se les levante la inmunidad parlamentaria. ¿Qué opina usted al respecto? Que se le dé inmediatamente, el Congreso que le dé inmediatamente la orden para que sean puestos en su lugar, porque toda persona que comete un delito tiene que pagarlo, y los pobres somos los que más somos que inmediatamente nos ponen a la cárcel o al lugar donde estamos. Ahora, y ellos están protegidos por la ley de inmunidad. ¿Debería Es existir? injusto. ¿Debería existir la inmunidad parlamentaria para los congresistas? No debe existir. Ahora, la reforma política, ¿se debería de darse ya de una vez? Ya se debe dar inmediatamente, porque eso es un pedido de corrupción, es una medida de que está ahí mal en Perú, por eso que estamos andando mal en el Perú, estamos andando muy mal. Ok, muchísimas gracias, señor, por su opinión. Bueno, Miguel, eso es lo que opina el señor respecto al tema. Señora, buenos días. A ver, estamos siguiendo Perú Sin Noticias. Le comento, hay 4 congresistas que están con problemas con la justicia y el Poder Judicial ha pedido al Congreso que se levante la inmunidad parlamentaria. ¿Está de acuerdo con eso? Para que puedan tener ya su sentencia y puedan realizar condena. ¿Está de acuerdo usted que se levante la inmunidad parlamentaria para que ya puedan ellos realizar condenas, su sentencia? Claro, ¿por qué no? Sí. Ahora, ¿se debería de dar la reforma política? ¿Está de acuerdo que ya se haga la reforma política? Por supuesto, que tiene que haber reforma en todo. ¿Está de acuerdo con el presidente Martín Vizcarra? Ya, ok. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel, ya haces las 2 opiniones respecto al tema de la inmunidad parlamentaria de los congresistas y que se les levante de una vez, ¿no?, acerca de estos casos de las sentencias con los congresistas que tienen problemas con la justicia. Gracias, Tiffany, por la información. Y vemos que bueno, si le preguntamos a la gente, pues, ¿quiere al Congreso? No lo quiero. ¿Quiere inmunidad parlamentaria? No lo quiero. La inmunidad parlamentaria, el problema, Miguel, es que es para proteger al parlamentario de represalias por la toma de sus decisiones parlamentarias.
pero los problemas de los parlamentarios que están siendo cuestionados es por lo que hicieron en el colegio, en la universidad, para ser electos, cuando ejercían una función en otro aspecto, no como parlamentarios. Exactamente, y por eso es necesaria la reforma política y la reforma electoral a profundidad, no solamente con estos paños aguas calientes, porque si seguimos con el actual sistema en el que los partidos políticos eligen a estos candidatos que luego van a ser congresistas y nos damos cuenta que han cometido delitos y tienen inmunidad, por supuesto que estamos perpetuando que este tipo de personas lleguen al Congreso y no nos representen adecuadamente. Ahí caemos nuevamente, como te decía, en un callejón sin salida, porque ahora pretendemos que la reforma sea tomada de estas mismas personas que no les conviene reformular estas reglas de juego. Entonces, eso genera este descontento popular, genera esta reacción de la gente. Y lo más peligroso es que entonces, como estamos en un callejón sin salida, decimos, ¿qué necesitamos para romper este círculo vicioso? Y eso es muy peligroso, porque entonces la gente comienza a pensar en medidas extremas, en soluciones extremistas, y lo hemos visto en los casos de los países vecinos. Y eso es a lo que no deberíamos llegar. Bueno, también es que hay líderes de opinión que están solicitando medidas extremistas, ¿no? Y se disfrazan bajo los que defienden la democracia, los que defienden las buenas costumbres, y al final sale moco por babas también. Claro, y eso también es consecuencia, nuevamente, de los congresistas o de la clase política que no busca la solución a este entrampamiento. Yo creo que ahí hay una responsabilidad grandísima de los que están frente al Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, para buscar las soluciones y no hacer la solución vía extrema. Porque, ojo, si esto se mantiene en el tiempo, cuidado que no llegamos al 2021 con un sistema democrático que nos ha costado muchísimo mantener. La Comisión de Fiscalización del Congreso ha pedido 90 días para que le otorguen facultades para investigar Chinchero. Eso significa, una vez más, confrontación con el presidente. No está mal, está bien. El Congreso tiene la función de control y de fiscalización, pero de ahí a ¿cuál es el rol de estas comisiones investigadoras que al final terminan absolviendo a todo el mundo? Exacto. No, y además que las comisiones investigadoras del Congreso, al final lo que decide no necesariamente pasa, se judicializa y comienza a castigarse si es que se encuentran responsabilidades. Recordemos que en realidad el Poder Legislativo, estas comisiones no tienen un peso que igual como si es el Poder Judicial. Ahora, lo que es sospechoso es que precisamente en medio de esta pelea, de esta medición de fuerza entre el Ejecutivo y el Congreso, se retome un tema que supuestamente había sido superado. Superado además por la parte política, que no implica que nos olvidemos de la parte penal, judicial. Obviamente que se quiere llegar al presidente Vizcarra porque él estuvo involucrado, fue el ministro de Transporte y Comunicaciones. ¿Y quién va a ir primero por la señora Molinelli? Claro, que ella también ha estado hasta ahora, como se dice, pasando piola. Entonces, eso es muy sospechoso y yo creo que vamos a seguir encontrando este tipo de enfrentamientos entre ambos poderes. Yo insisto, yo creo que es muy ocioso porque además no se está vislumbrando las consecuencias de este juego de medidas en que el Congreso tiene una serie de herramientas para contrarrestar dentro del marco del reglamento, pero también el presidente tiene algunas herramientas en la mano, que es el famoso pedido de confianza. Entonces, mientras nos mantengamos en este juego y no lleguemos a una solución, los más afectados va a ser la sociedad, va a ser la parte económica, la parte social. La confianza en las inversiones extranjeras está prácticamente paralizada, porque hay una inseguridad jurídica tremenda. O sea, no vislumbramos un panorama distinto. No hay inversión, menos reconstrucción. Por supuesto. ¿Y cómo? Ya, vamos a buscar una salida. Ya tenemos todo el diagnóstico. ¿Cuál es la salida? Yo creo que por el lado del Congreso, obviamente deberían sintonizarse con la población y saber que tienen un nivel de rechazo total, tanto ellos como el sistema político actual. Por lo tanto, hay que reformarlo. No puedes mantener la misma regla de juego, no podemos seguir eligiendo a las mismas personas bajo estos parámetros. Pero eso se va a 3 años todavía si es que se mantiene el régimen democrático actual. ¿Cómo se hace eso? O sea, estamos hablando de 2021. Si hubiese la voluntad política, tomas los proyectos que presentó el presidente Vizcarra y los mejoras, porque son perfectibles, porque también tienen fallas. Y agregas, por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria, la inmunidad a vocales y fiscales supremos. Comienzas también a reformular otra serie de cosas, el proceso de la elección de los candidatos en los partidos. Si hubiese la voluntad política, fíjate que tuviéramos más propuestas para referéndum.
pero no hay esa voluntad política. Entonces, ¿qué pasa? Nos entrampamos en una pelea en la que simplemente vamos a decir, bueno, vamos a sacarlo del CNM porque es urgente. Claro, lo que pasa está la conveniencia política, por ejemplo, de Fuerza Popular, que lo que quiere hacer es adormecer lo que pasa, statu quo, para ver cómo mejora su popularidad Fuerza Popular, ¿no? Y todos. Y mantener las reglas de juego, las mismas reglas de aquí al 2021, que ese también es el tema de fondo para Fuerza Popular. Porque levantar la popularidad en este momento, como están las cosas, es muy difícil para Fuerza Popular. Fíjate, los candidatos a la alcaldía de Fuerza Popular en todo el país están bajísimos. La percepción de la población es terrible. Entonces, lo que en este momento solamente pueden hacer y le conviene es mantener las reglas de juego hasta el 2021. Y yo creo que ese es el juego que van a seguir manteniendo de aquí hasta el próximo año, inclusive. Ahora, ¿y el presidente? ¿Cuál debe ser su estrategia? El presidente yo creo que tiene que tomar medidas de fondo en cuanto al poder ejecutivo, es decir, dedicarse a hacer cosas que ha abandonado completamente. Si también recordamos cómo inició su mandato desde marzo, él salió yendo a las escuelas, yendo a los hospitales, la gente percibió un cambio, claro, pero ha caído en la misma monotonía tradicional de los políticos. Porque está sobreviviendo el presidente, sí, está con oxígeno. Y pareciera que estuviera en campaña, porque ya el mensaje es repetitivo, cansón, aburrido, pero no está ejecutando obras en realidad, no está ejecutando políticas de Estado. Una popularidad ficticia. Exactamente, y esto es muy peligroso porque cuando tienes medidas populistas como la propuesta de referéndum, independientemente que sea real, que sea necesaria, el contexto que dio fue muy populista. Cuando tú tomas medidas populistas, tienen muy poco oxígeno, como tú acabas de decir, son de corto plazo. Y cuando termina la vida de esta medida, tienes que inventarte nuevas acciones populistas para mantener ese respaldo popular, entre comillas. Sí. Bueno, Miguel, yo te agradezco siempre por la lucidez con la cual nos expones las ideas. Esperamos que realmente esto salga. Es que nos pasa todo, ¿no? Tras cuernos palos. Se quiere, no hay ni siquiera una buena capacidad de diálogo político. El presidente se prestó a una reunión privada, a escondidas, exponiendo a la figura de la presidencia de la República a chantajes y este tipo de cosas. Y en eso estamos, por eso estamos complicados, porque no tenemos un nivel de conversación y diálogo político con la fuerza. Que eso es hacer política, pero hacer política no es esconderme pues tras bambalinas, ¿no? Y además, cuando la conversación puede ser privada y que lo revelen, que digan lo que quieran, pero pública en el sentido de en las instituciones, como debe ser, ¿no? Y quizás algo destacado para terminar, sí, la ausencia total de liderazgo en todas las tolas políticas y en los poderes públicos. Porque si yo fuese un líder, yo me reúno de gente más inteligente, gente más capacitada para que me asesore. Tú no tienes que saberlo todo, eso es humano, no hay problema. Pero el reunirse con gente que te aconseja mal y llegamos a esta situación, yo creo que es bastante triste, por no decir otra cosa. Como somos un canal inteligente, traemos gente inteligente como Miguel Antezana y muchos invitados para que nos puedan informar qué puede pasar en el país. Necesitamos darle estabilidad al inversionista, estabilidad para que las empresas inviertan, para que contraten, para que programen inversiones. Acá el problema, Miguel, es que no se puede programar nada, porque no sabes qué va a pasar. No puedes programar, poner un negocio de laboratorios porque no sabes si la ministra de Salud se queda. No puedes programarte a ver un tema de transporte porque no sabes cuál va a ser la política, porque también acá hay la norma de que el que viene hace que todo sea nuevo porque lo anterior estuvo mal. Y esperemos que nuestros alcaldes y gobernadores regionales por lo menos algo bueno encontrarán y sigan esto. Si no, ojalá refundamos la República, refundamos los municipios y refundamos las regiones en cada proceso electoral. Sí, ojalá cambiemos, ojalá mejoremos de aquí en el corto plazo. Ok, muchas gracias. A ti. Miguel, vámonos a un corte comercial y regresamos con más en UCI Noticias.